Lectura del libro de Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé, e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, Gloria a ti, Señor. capítulo 12 del versículo 1 al 11 en este lunes santo. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos haciendo ya un recuento regresivo, podríamos decir, antes de llegar al Viernes Santo, de este camino de Jesús en la recta final de su vida pública. Hoy
comiendo a la mesa con Lázaro, que había escandalizado a los judíos, con una mujer que está ungiendo los pies del Señor con un ungüento, un perfume costoso. Está el señor Iscariote allí, don Judas, con la codicia en su corazón. Entonces las escenas de la Biblia tienen también una explicación de ayudarnos a entender la recta final. Es como hacer un recuento cuando alguien parte y uno dice, bueno, ¿y cuál fue las últimas escenas o las últimas experiencias que tuvimos con la persona? Es muy bonito porque vamos reconociendo cómo la experiencia con Jesús también va a tener ese significado de los últimos momentos que el Señor, previo a la última cena, a la pasión y muerte, los discípulos tendrán con el Maestro. Y por eso el Evangelio de San Juan hoy en el capítulo 12 quiere recapitular aquello que también Juan va a recordar. Y detrás de esto hay una simbología bíblica muy interesante, porque está el tema de la resurrección de Cristo, está la fuerza del Espíritu, la unción, por eso utiliza el término ungir, los pobres, lo que va a significar también verdaderamente la conversión, porque en el fondo la gran pregunta es, ¿por qué Judas, por ejemplo, teniendo todas las oportunidades, no se convirtió? Y lo dice muy sarcásticamente el Evangelio, porque amaba el dinero, lo único que le interesaba era la plata. O sea, no tenía primer lugar a nuestro Señor y dice, sin embargo, manejaba la plata, pero lo único que le importaba no eran los pobres, sino el dinero. Entonces, lo utiliza la figura para indicar que también el poder religioso puede enceguecer. Vámonos rápidamente al Salmo 26, que es el salmo que hoy quisiera que tuviéramos todos con la palabra santidad, anhelar las cosas santas. Si ayer decíamos tener un espacio para Dios, hoy tenemos que decir un espacio para Dios para crecer en santidad. Nuestra vida no es de cero, hemos avanzado, cada uno en su etapa de la vida, cada uno va viviendo una Pascua distinta, una etapa también de crecimiento espiritual. Entonces nosotros mismos vamos haciendo un recorrido. Por eso ese recorrido de la vida es el peregrinar que cada uno de nosotros tiene en la experiencia con Dios y estar en el camino de Jesucristo. Por eso el Salmo 26 viene muy bien para este lunes. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Qué bonita esa palabra. Cuando uno a veces siente tanta persecución, murmuración, enemigos, aquí está una palabra que ayuda mucho a fortalecernos. Porque la santidad también implica que hay momentos de persecución, los mártires. Ayer fue el aniversario de la muerte del Papa Juan Pablo II, 18 años ya. Entonces va pasando el tiempo y sin embargo, al sol de hoy todavía hay personas que, siendo santo, hablan mal del Papa, de todo su trabajo que fue tan abnegado, y sin embargo el Papa fue libre en una época tan difícil. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. A veces nosotros tenemos miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez. Adelantamos las catástrofes humanas y no dejamos que el Señor sea nuestra luz. Hoy que la palabra es santidad, significa confiar en ese poder. Y por eso también nosotros esperamos gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Y hay que decirle a los que están llenos de temor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Hay experiencias de la vida que nos marcan para bien o para mal. Y digo para bien o para mal porque es la vida en la historia de cada uno de nosotros y no podemos juzgar si lo que yo siento es bueno y lo del otro es malo, o al contrario. Lo que uno tiene que siempre es valorar la oportunidad que Dios nos da, la oportunidad de esperar, de creer. Y por eso el espíritu necesita crecer en santidad. La santidad está mediada por dos palabritas: creer en el poder de Dios y nunca apartarnos de ese poder. Que uno crea en el poder y nunca apartarse de ese poder. Hagamos un momento de oración en este lunes que nos une a la palabra santo, santidad, lunes santo.
Sé que hay personas que viajan, que van a tener reencuentros familiares, descanso. Aprovechemos también para tener ese momento de oración. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 26 en este lunes santo.